Ser podcast. Les he dicho a Patricia, Alba y a Lidia que se queden a nuestras veinteañeras de la ventana, porque tenemos un invitado especial que confirma eso de que en la vida se pueden hacer planes, bueno, los justos, y que a veces en la vida te ocurren cosas que te marcan un posible cambio de rumbo. En su caso, cuando tenía 18 años, se fue un año a Palestina con un proyecto de la Unión Europea para participar en un intercambio de cooperación cultural, y ese fue un punto de inflexión en su vida. Se licenció en periodismo, se especializó en información internacional y sobre todo en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Se pateó un montón de países, trabajando aquí en la SER, y su voz es muy, muy reconocible por muchos oyentes. Bueno, nos vamos a trasladar a Marca, uno de los barrios más pobres de Amán. Nos colamos en un taller de musicoterapia. Nos reciben cantando claro nuestros nombres. Ahmad y Abdelrahman son profesionales de terapias musicales para unos niños destrozados por la guerra. Hoy aquí les dicen que cierren los ojos y se dejen llevar al ritmo de la música a niños y niñas de Siria, Irak e incluso algunos jordanos. En un aula del colegio de St. Joseph, en pleno centro histórico de Tiro, una refugiada palestina enseña a un grupo de mujeres, también refugiadas pero sirias, los diferentes tipos de bordado. En medio del caos geopolítico en el que parece sumido Irak y con un riesgo de guerra civil, la aspiración de sus mujeres no parece demasiado ambiciosa. Se conforman con mantener los derechos que ganaron con su lucha hace medio siglo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al-Qayara es un pueblo agrícola que está a unos 20 kilómetros de Mosul y que durante 3 años estuvo bajo control de Daesh. Pero en el camino hemos pasado por no menos de una docena de controles del ejército y de diferentes milicias. Irak, Líbano, Siria, Palestina, todo Oriente Medio. Como hemos echado de menos estos días y nos hemos acordado de nuestro compañero con lo que está ocurriendo en toda esa zona del mundo. Pero un buen día, en el año 2020, hace ya un par de años, un poquito más de 2 años, a punto de cumplir los 45, dice, cambio de vida, total. Yo me hago maquinista de tren y como las pasiones no desaparecen, nuestro invitado de hoy es un convencido del poder del sonido, del audio, de la radio en definitiva. Tuvo claro que su primer día en esa nueva vida había que grabarlo sí o sí. Próxima parada, Coslada. Correspondencia con la línea. Hoy es mi primer día como maquinista, lo que entre los ferroviarios se llama la suelta. Y bueno, la verdad es que estoy un poco nervioso, pero también muy ilusionado. Pues ya he hecho la toma de la locomotora y ahora mismo estamos esperando a que se complete toda la formación del tren, hacer una cosa que se llama la prueba de freno, que se tiene que hacer siempre al inicio del servicio. Es ya noche cerrada mientras esperamos a salir desde una de las terminales de mercancías de Madrid. Nuestro destino es el puerto de Valencia, principal entrada para el tráfico de contenedores a España. Aprovechamos los últimos minutos para enseñaros nuestra locomotora, la 335 del Ogitren. Pues entramos a la sala de máquinas. Bueno, ya os he advertido de que había mucho ruido. Es una locomotora diésel que funciona con un motor General Motors de 16 cilindros porque tiene que estar preparada para llevar muchas toneladas, que es lo que llevan los trenes de mercancías. Hoy llevamos más de 500 metros y 1.300 toneladas. Cada día, una veintena de trenes cargados con contenedores unen Valencia con el centro de la península. Eso supone quitar de la carretera miles de camiones a la semana. Aquí 61445, veo la S1/2 abierta, inicio servicio, buenas noches. Pues todo listo. Al principio torpes, iniciamos marcha.
Pasamos de largo por los andenes de las estaciones de cercanías, hasta ahora casi vacíos, con un puñado de viajeros despistados volviendo a casa. Bueno, como nos hemos tenido que parar, aprovecho para contaros alguna curiosidad. Estamos parados ahora mismo en un punto en el que hay 3 señales que los maquinistas conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Es la manera que tenemos de asociar un punto concreto a unas señales. Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 Reyes Magos. La nuestra ahora está en parada. Los 3 Reyes Magos, la Laguna de los Patos, el puente metálico, la señal tras el cartel de la publicidad tal, pequeños trucos de ferroviario para reconocer los hitos de la ruta. Mi favorito es el del Castillo de Almansa, que según nos quede a la izquierda o a la derecha del frontal, indica cuándo frenar o cuándo traccionar. Las densas luces anaranjadas de Madrid dan paso a las ciudades de su periferia, luego a las urbanizaciones, hasta que la oscuridad vence indicando que hemos entrado en un mundo rural de olivares, viñedos o trigales. La luna y el foco de nuestra locomotora son las únicas compañías para iluminar esas 2 líneas plateadas paralelas que nos conducen hacia el mar. Pero incluso de noche tenemos ese otro regalo de este oficio, contemplar la fauna libre. En la oscuridad vemos a zorros, a los imponentes jabalíes con sus rayones moviéndose torpes sobre la vía, a los conejos, los corzos, las águilas, buitres o milanos entrecruzándose en el cielo durante el día, o los flamencos posados en las lagunas manchegas a la caída del sol. ¿Hay una oficina con mejor ventana? Álvaro Zamarreño, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, periodista rima con maquinista, pero se parece como un huevo a una castaña. ¿Con qué te quedas? Ahora me quedo como con maquinista. ¿Pero echas de menos la radio? Echo de menos a los oyentes, a los compañeros, aunque los amigos siguen estando ahí. Los buenos amigos que he tenido en la radio siguen estando ahí. Y echo mucho de menos los viajes a Oriente Próximo. ¿Te dejan poner la radio en el tren? No, lo tenemos prohibido. ¿Está prohibido? Sí, sí. Los autobuses, Radio, por música, ejemplo, sí, pero nosotros no ha lugar a las distracciones. No. Concentración máxima, hay que estar. Oye, la conversación hoy contigo, aparte de que nos apetece muchísimo reencontrarnos, pivota fundamentalmente por esto de cambiar de vida a lo bestia. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo se te encendió el chip? No sé, cuéntalo. Bueno, llega un momento en la vida en el que uno está en una especie de ecuador y empieza a pensar que hasta ahí ha estado sumando y empieza a descontar, ¿no?, hacia lo que le queda por delante y dices, bueno, ¿qué quiero hacer en este tiempo de descuento? Y me di cuenta que me apetecía hacer otras cosas y fue mi familia, la verdad, la que me empujó y me dijeron, bueno, pues si siempre has querido ser maquinista, ¿por qué ¿Siempre habías querido ser maquinista? Bueno, no, a ver. Siempre me habían gustado mucho los trenes, pero nunca había pensado obviamente en eso. Pero no piloto de avión, por ejemplo. No, trenes. No, trenes. Y al principio dije, bueno, esto es una tontería. Y aquí estoy 3 años después. ¿Has podido identificar de dónde te viene eso? Esa afición por los trenes, quiero decir. ¿Es algo de chico, por algo, algún antecedente familiar, algún una cosa que conecta con una cosa infantil. El mundo de los trenes es una cosa que conecta con ese niño que todos llevamos dentro. Y luego los trenes dicen mucho de las sociedades. Las redes ferroviarias dicen mucho de los países. Y decías tú que son unos oficios muy distintos, el de periodista y el de maquinista, y suena un poco loco, pero yo a veces pienso que los dos son ventanas desde las que ves el mundo. Sí. Y yo me dedico a seguir viendo el mundo. Nosotros contamos historias y tú kilómetros. Bueno, eso es una manera, ¿no? Pero sí es una manera de verlo, efectivamente. Sí, entonces yo lo siento como una especie de continuidad en mi vida. No, yo les digo a la gente, dice, bueno, un salto muy loco. Digo, no sé, a mí me parece muy natural. ¿Estabas más nervioso el primer día en la radio o el primer día ya en la máquina? Se está muy nervioso las 2 veces. Las 2 veces está muy nervioso. ¿Por qué jadeabas el primer día, el día de la suelta de maquinista? No, eso era simplemente porque además de ir nervioso, porque era literalmente era la primera vez que yo llevaba un tren solo, además tenía que subir una cuesta, entonces las 2 cosas no ayudaban, pero obviamente estás nervioso en cualquiera de los 2 casos. En el momento, de tomar esa decisión, una decisión que para ti fue un salto muy natural y para muchos nos parece un poquito drástica. ¿Es algo que un día te levantas y lo tienes claro y que tomas fácil? ¿O hay mucho vértigo, incertidumbre alrededor?
Yo creo que hay las decisiones importantes en la vida, uno tiene que coger la información, juntar toda la información, responderse preguntas y en un momento dado decir, sí, es un salto, pero o lo haces o no lo haces. Esto es como tirarse a la piscina. Lo puedes pensar mucho o poco, puedes ir metiéndote centímetro a centímetro, pero al final hay un momento en el que te tienes que exponer al frío. Y bueno, sí, hay un poco de vértigo, pero hay un momento en el que tienes que tomar la decisión de o lo haces o no. Y yo me quedo con esa nostalgia que de la que preguntaba Francino, ¿no? En el sentido de, escuchábamos tus crónicas y lo próximo que nos llevabas la realidad de todas esas comunidades en las que tú te metías y hablabas y todo eso, ¿no? ¿No te entran ganas de coger un tren en Irak? Desde luego en Gaza no hay tren, o sea que no vas a poder cogerlo. No, pero lo hubo. Lo hubo, sí, pero ya ahora mismo no queda absolutamente nada. Y no sé si tienes las ganas de decir, oye, pues habría que llevar a estos lugares con un tren, pues el tren de la ayuda, ¿no? De la vida, de los alimentos. No sé si te entran esas ganas o ya es una etapa cerrada. No, Oriente Próximo sigue siendo parte de mi vida. Lo que está sucediendo en Oriente Próximo, en un sentido amplio, sigue formando parte de mi vida. Está muy dentro de mí como Álvaro, pero también de mí como ciudadano. Como creo que debería estar dentro de muchos de nosotros, porque se están haciendo cosas en nuestro nombre y deberíamos rebelarnos contra que esas cosas estén haciendo en nuestro nombre. Por ejemplo, la masacre, el genocidio del pueblo palestino. Eso sigue formando parte de mí y lo que busco es huecos para que eso siga formando parte de mi realidad, no a través del periodismo. Es una realidad muy dura en este momento. Tengo que decir que como profesional me alegro de no ser periodista de Oriente Próximo en este momento. Para mí sería muy duro de hacer, no sé si estaría en condiciones de hacerlo, pero desde luego Oriente Próximo y toda esa experiencia de mi vida sigue estando ahí y vamos, espero que siga estándolo. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio, hola, súmate a la conversación, por favor. Me sumo, oye. ¿Acuerdas, Álvaro, cuando compartíamos noches y madrugadas? Compartíamos. Y me gustaría saber si una vez has aprendido a conducir un tren, es aburrido. Para mí no. Yo cada día sigo descubriendo cosas nuevas. Vamos a ver, tampoco que nadie se emocione, no piense que esto es como... Es decir, estás llevando un tren que va entre dos raíles que no se mueven, es mucho mejor que esos dos raíles no se muevan de donde están y entonces tú tiras siempre se dice que el maquinista tiene dos libertades, o hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Entonces ahí se define tu grado de libertad, ¿no? Pero bueno, luego si tienes imaginación, por supuesto que es un trabajo que sigo disfrutando cada día. ¿Pero haces siempre el mismo trayecto o cambias, vas cambiando, vas variando? Yo en mi caso hago trayectos entre Madrid y Valencia, no siempre es Madrid-Valencia, pero siempre en esa línea, porque una cosa muy importante en el mundo ferroviario es un conocimiento muy exacto de la infraestructura por la que vas. Lo que decía de las señales es literalmente así. Los Reyes Magos. Sí, tú tienes que identificar cada señal, cada curva, tienes que saber cuándo la línea sube, cuándo baja, y en función de eso dominas tu tren. Nosotros llevamos trenes de 1.500, 1.600 toneladas, como no lo controles bien, pues lo pasas mal. Toneladas de mercancías, ¿no? No transportas pasajeros. Yo solo transporto mercancías, sí. ¿Pero podrás transportar pasajeros o no? Ya veremos. Digamos que mi licencia de maquinista me permite también serlo. Es el carnet B, digamos. No, el carnet es el mismo, pero sí que es muy... En el mundo ferroviario la formación específica es muy importante. Entonces yo puedo llevar un AVE o un tren de mercancías siempre y cuando se me forme para llevar un AVE o un tren de mercancías. Es un proceso que lleva meses. Estuvimos en Delicias en un simulador con Francino, llevando un AVE, y mejor que Francino se haya quedado en la radio. Bueno, pero al final ya no me salía tanto de las líneas. Al final. Ojo que puede haber un cambio, Ojo que puede haber un cambio. Cuidado. Álvaro es ese periodista preciso, tremendamente didáctico, muy original en sus enfoques, ¿no? Y gruñón cuando no se le dedica a un tema el espacio que él considera que tiene. No puedo negarlo. Y además siempre proponía cosas. No sé si se te puede acompañar en la cabina de un tren, porque me encantaría conocer al Álvaro maquinista de primera mano. Todo se puede proponer. Oye, pues ¿se admiten visitas? Bueno, los responsables de tomar esa decisión son los que tendrán que hacerlo. Yo os invito a que sigáis los procedimientos. Hombre, yo estaría encantado de abrir habría un enganche. Tú has inaugurado el género del autorreportaje. Podríamos ir con el reportaje ortodoxo y montarnos un día con él en la máquina y ver qué se cuece por ahí. Todo se puede explorar. Álvaro Zamarreño, ha sido un placer reencontrarte, amigo. Para mí también estar aquí otra vez con vosotros. Feliz viaje. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.